Vamos a continuar con esta lección que está en el capítulo 20 y 21 de Génesis sobre los acontecimientos de Abraham. Dice que después de los hechos de Sodoma y Gomorra, en capítulo 21 dice que Abraham se traslada a la tierra de Negev y en ese lugar se encontraba Gerar. El rey de ese lugar, el jerarca de ese lugar era Abimelec. Entonces Abraham va a tomar una decisión ahí, porque siente temor por su vida y quiere sobrevivir. Así que niega que Sara sea su mujer. Él dice, ella es mi hermana. Dice, el Abimelec, el rey de Gerar, mandó y tomó a Sara para su harem. Al saber que pues no tenía otra relación con Abraham, pues la toma como mujer, con miras a una relación marital. Por lo general, este tipo de relación tenía el propósito comercial y político, como también elevar el prestigio del rey. Ahora vamos a ver que ante esta situación, Dios va a intervenir de tres maneras. Primera, Dios vino a Abimelec en sueños. Directamente Dios confronta a Abimelec y le advierte de que tiene peligro de muerte por haber tomado a Sara, mujer de Abraham, y le dice que Sara es casada. En la cultura religiosa de esa época, Dios era el que garantizaba el matrimonio y era una institución que debía respetarse. Otra cosa que sucede es que Dios le ordena a Abimelec que devuelva a Sara a su marido, porque él es profeta y además Dios le dice a Abimelec que Abraham es profeta y va a interceder por él, va a orar por él. En este caso, la función de profeta para Abraham indicaba que tenía una relación muy cercana con Dios y además le indica que va a orar por él para que no sea destruido y además tenga prosperidad. Otra tercera cosa que hace Dios es que Dios cerró la matriz de todo el harem que tenía Abimelec en su casa. O sea, todas las mujeres del harem de Abimelec resulta que son estériles. Esto indica que Sara había estado ya un periodo de tiempo, seguramente en ese harem, y que Dios había extendido esta esterilidad de Sara a las mujeres del rey. En respuesta a estas cosas, Abimelec hace dos cosas. Primero le comunica a... Vamos a ver otro acontecimiento que es importantísimo en la vida de Abraham. En Génesis 21, del 1 al 8, es narrado el nacimiento de su hijo Isaac. Dice que en la Biblia visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces vamos a ver primeramente que Sara dio a luz un hijo conforme Dios lo había prometido. Esto indica que el nacimiento de Isaac fue posible por el poder y por la palabra y la gracia de Dios y no por la posibilidad humana. En esta época Abraham ya tenía 100 años y llamó a su hijo Isaac y lo circuncida al octavo día como era el mandamiento que Dios le había dado. Sara expresa su alegría en su vejez y la alegría que otros tendrán al enterarse que ella concibió y dio a un hijo a su esposo Abraham en su vejez. La palabra risa e Isaac es lo mismo en hebreo, significan lo mismo. Un momento de celebración también que se destaca en esta parte es el momento en que Sara desteta a su hijo Isaac. Aproximadamente como entre 2 y 3 años se realizaba esto y significaba que el niño dejaba de ser un bebé y ahora pasaba a ser niño. Entonces aquí vamos a ver el cumplimiento tan importante en la vida de Abraham y Sara de la promesa de ese hijo. Y vamos a ver cómo Dios siempre cumple todas sus promesas en nosotros. En la tercera parte de este estudio, hermanos, vamos a ver otro acontecimiento que en la vida de Abraham. Esto es cuando después de que nace Isaac, vamos a ver que hay conflictos entre Ismael e Isaac. Parece que no se llevaban bien.
Y a causa de esto, pues Sara le propone a Abraham que debe despedir a Agar y a Ismael. Sabemos que esto le va a causar un conflicto sentimental muy grande a Abraham porque Abraham amaba a, a Ismael. Pero la acción no era solamente, tenía que tomar esta acción, pero la acción esta no era solamente para solucionar un conflicto familiar, sino que se miraba el futuro de la nación de Israel. O sea, la promesa era para el hijo de Sara y Abraham, las promesas que Dios les había dado. Y vamos a ver que al preocuparse Abraham por esta situación, Dios le habla y le dice que haga lo que Sara le está pidiendo, que despida a Agar y a Ismael, lo cual hace Abraham. Entonces, en esta acción se basa porque Dios le había dicho que en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Y Ismael no era parte del plan de Dios. Entonces los despide y vamos a ver que al ser despedidos pues les da provisión para el camino, pero en medio del camino se les termina el agua y dice que Agar no quiere ver la muerte de su hijo porque al terminarse el agua, pero un ángel les provee de esa situación para que puedan seguir su camino adelante. Pero también vemos que Dios le hace una gran promesa tanto a Abraham como a Agar de que, que Ismael será también, formará una gran nación, lo cual es cierto, ¿verdad? Porque es la nación árabe la que nace de la vida de Ismael. Continuando con la última parte de esta lección de los sucesos en la vida de Abraham, vamos a ver algunas aplicaciones para nuestra vida. Vamos a ver que Abraham tuvo problemas graves cuando no se basó en las promesas de Dios. Cuando escuchó las promesas de Dios y tuvo fe, siempre tuvo éxito en sus situaciones. Pero vamos a ver que esto nos indica que no debemos de decir verdades a medias o mentiras, ¿verdad? Todos nos enfrentamos a un mundo hostil como lo hizo Abraham, se enfrentó a un mundo hostil en ese lugar, pero cuando para cerrar este estudio, hermanos, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo enfrentar un mundo hostil? ¿Cómo lo hizo Abraham y cómo lo podemos hacer nosotros en nuestros días? Abraham tenía un problema grave porque vivía en medio de gente sin temor a Dios, lo cual nos sucede también a nosotros en la actualidad. Esto indica que debemos de enfrentar al mundo, por más hostil que sea, vamos a enfrentarlo con la verdad, no con verdades a medias, porque eso significa que son mentiras. Cuando el creyente trata de engañar a un mundo inconverso, pues resulta fatal para su testimonio. Tenemos que dar un buen testimonio y porque esto nos dará la garantía y abrirá un campo para presentar la verdad de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. También debemos de recordar que debemos de tener confianza en Dios, no perderla, esa confianza. Cuando Abraham tuvo muchas satisfacciones en su vida, pero también tuvo muchos conflictos, y estos conflictos fueron con Lot, con los reyes, con Agar, con el faraón en Egipto, pero todos ellos fueron a que en esos momentos le faltó confianza en Dios. Entonces, nunca nos olvidemos de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son en nosotros sí y amén.